La lección que estamos estudiando esta semana, que es la penúltima lección de este trimestre y el penúltimo capítulo del libro de Marcos, llega el momento de la crucifixión de nuestro Señor Jesús. Juzgado y crucificado es el título de esta 12ª lección. Queridos amigos, disculpen desde ya por no poder publicar el bosquejo en su momento, y tampoco pude hacerlo por algunas complicaciones y algunos problemas de salud que lamentablemente no me permiten cumplirlo, pero me gustaría que consideren este material, es el comentario que solemos hacer de cada lección, ampliado con citas del espíritu de profecía. Queridos amigos, bienvenidos a este momento de estudio. Espero que podamos disfrutar no solo de la lección que venimos repasando estos días, sino de este momento de nuestro estudio de la palabra de Dios. Juzgado y crucificado. Como ya mencioné, estamos en los momentos cuando Cristo, luego de ser condenado por el grupo de líderes del pueblo, pasa ahora a manos de Pilato, quien, entre comillas, decidirá el futuro de Cristo, ya sea para liberarlo o para condenarlo. Sin embargo, no olvidemos que Cristo vino para morir. La lección llenó este estudio, me refiero a la semana, de ironías. Y es que el libro de Marcos presenta estas ironías. No es el propósito de este estudio explicar qué es una ironía, porque la lección lo define muy bien el día sábado, y tampoco entrar al detalle de cada una de ellas, pero sí quisiera ver grandes lecciones que personalmente considero. Obviamente no vamos a verlo todo. Comencemos hablando del caso de Pilato. Como ya dije, Cristo llega, llevado por los líderes, a Pilato porque éste necesitaba consentir la muerte de Cristo, necesitaba autorizar su crucifixión. Sin embargo, Pilato se da cuenta de lo siguiente. Desde el principio, dice Historia de la Redención, Pilato se convenció de que Jesús no era un hombre ordinario. Creía que era una persona excelente y totalmente inocente de lo que se le estaba acusando. Los líderes condenaron a Cristo porque ellos entendieron que éste blasfemaba, se considera hijo de Dios, esto es una blasfemia. A propósito, que ellos entendieran como hijo de Dios, ellos no lo entendían como alguien engendrado, alguien creado, alguien que tuvo su origen a partir de Dios. Dentro del pensamiento judío, y esto se ve en la Biblia, el Hijo de Dios era solo un título de alguien que se consideraba igual a Dios. Por eso es que quisieron matarlo. Y cuando el sumo sacerdote le preguntó, y esto vimos la semana pasada, cuando el sumo sacerdote le preguntó a Cristo, ¿eres tú el Mesías? Cristo respondió con el nombre que figura en Éxodo 3:14, yo soy. Entonces, el total de la Biblia da testimonio de que Cristo es Dios, igual al Padre. Los líderes sabían esto y lo consideraron una blasfemia, pero ante Pilato no servía esto. Ellos necesitaban otro argumento. Entonces, ¿qué le dijeron a Pilato? Este es un rebelde que se proclama rey. En otras palabras, César es nuestro rey y aquí traemos a un impostor. Y Pilato comprende lo que hemos leído. Es inocente. Los ángeles, seguimos leyendo, notaron la convicción del gobernador y para salvarle del compromiso de entregar a Cristo, un ángel es enviado a la esposa de Pilato y le informa en un sueño de que Jesús era el Hijo de Dios y por supuesto era inocente. Inmediatamente le envió un mensaje para declarar que había sufrido mucho en sueños con respecto a Jesús y para advertirle que no tuviera nada que ver con ese santo. La acusación de que Cristo era un sedicioso, un rebelde, un agitador social y político era falso, totalmente falso. Ya lo dije anteriormente, mucho cuidado con aquellos que andan enseñando que Cristo era un revolucionario. Cristo no fue nada de revolucionario. Lamentablemente ese concepto de revolucionario últimamente tiene un carácter muy político y social, así que Cristo no lo fue. Cristo mostró el carácter, Cristo mostró el amor de Dios, algo que sorprendió y atrajo a muchas personas. Bueno, volviendo a nuestro estudio.
Cristo era inocente de las acusaciones de que este era un líder político, pero también en su acusación, la acusación de los líderes, había algo de verdad, y es que Cristo sí era rey. Por eso cuando Pilato le pregunta, ¿eres tú el rey de los judíos? Cristo no le responde, guarda silencio. Y la lección, curiosamente, hablaba de esto, explicaba un poco, ya que al guardar silencio decía, perdón, ¿eres tú el rey? Y Cristo le responde, tú lo dices. Esta respuesta algo evasiva, dice la lección, no rechazaba, pero tampoco confirmaba. Esta respuesta sugiere que era un rey, pero de una clase totalmente diferente. Es que no solo era el rey de los judíos, era el rey del universo, rey de reyes, era rey de Pilato. Ahora, Pilato, en su paganismo, pudo vislumbrar un poquito de luz, un poquito de esperanza y cierta atracción hacia Cristo. Aunque Marcos no lo menciona, los otros evangelios sí detallan algunos puntos más y es interesante notar que aún Cristo buscó salvar a Pilato. Dios obviamente no quería que éste se condene, por eso, perdón, trató de ayudarlo con el sueño de su esposa. Viendo todo esto, dice, Pilato tembló y se puso pálido y decidió no tener nada que ver con enviar a Cristo a la muerte. Si los judíos querían la sangre de Cristo, él no prestaría su influencia al contrario, trataría de liberarlo. Por eso hace dos cosas. Número uno, intenta convencer al pueblo de que lo libere, poniendo a Barrabás como el otro condenado. Tristemente sabemos lo que ocurre. El pueblo grita enseguecidamente, libera, libera a Barrabás. Y lo segundo que hace es, lo voy a azotar y una vez azotado, lo voy a dejar libre para que estén contentos estos hombres. Pilato buscó dentro de su conocimiento, dentro de su percepción, él buscó liberar a Cristo. Lamentablemente, hay otro trasfondo acá. Satanás y sus ángeles tentaban a Pilato y procuraban arrastrarle a la ruina. Le sugirieron la idea de que si no condenaba a Jesús, otros le condenarían. La multitud, sedienta de su sangre, amenazó de perder su poder y honores mundanos y le acusarían de creer en el impostor. Pilato no era muy buen visto en este momento de la historia por el emperador romano. Ya habían habido ciertas rebeliones en Jerusalén que a Pilato le estaba generando mucho conflicto y problemas con el emperador. Y los emperadores pues no aguantaban estas cosas. Tranquilamente te mandaban a matar. Entonces a Pilato no solo le esperaba una destitución, a Pilato le esperaba la muerte eh, si se presentaba otro incidente dentro de Jerusalén. Y esto presiona a Pilato. Él buscaba que Cristo le dijera algo y buscaba la forma de liberarlo. Por eso un momento le dice, mira, yo tengo autoridad para liberarte. Y Cristo le dice, tú no tienes más autoridad de lo que te ha sido dado del cielo. En otras palabras, tú puedes decidir. Entonces todo esto llena de temor el corazón. Por eso seguimos leyendo, temeroso de perder su poder y autoridad, consintió Pilato en la muerte de Jesús. No obstante, puso su sangre sobre los acusadores y la multitud la aceptó exclamando a voz en cuello, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Perdón. Si ustedes leen el capítulo 15 del libro de Marcos, los versículos 12 y 13, van a notar algo interesante. El pueblo vociferaba. Muchos de los que en ese momento gritaban, crucifícalo, mátalo, muchos de ellos habían recibido a Cristo en la entrada triunfal con honores, hosana, hosana, hosana. Y ahora, cuando Pilato busca liberarlo, el pueblo seguía gritando, crucifícalo, al punto que exclamaron esto, su sangre sea sobre nosotros. Queridos hermanos, hay una advertencia aquí. Nosotros no somos llamados a participar de marchas,
a participar de protestas, a participar de tumultos. Algunos incluso en la iglesia suelen decir, la voz del pueblo es la voz de Dios. No, no me digan que la voz de Dios en este momento decía crucifícalo, esa no es la voz de Dios. Cuando la multitud se agrupa con un fin, muchas veces la razón queda nublada y prevalecen las emociones, prevalece la excitación, prevalece el fervor, se nubla la razón y terminan en problemas. Y eso es lo que estaba ocurriendo acá. Y tengamos mucho cuidado nosotros de actuar en semejantes eventos. Pilato escucha todo esto y decide condenar a Cristo. Por eso, en esta parte dice, sin embargo, Pilato no fue inocente y resultó culpable de la sangre de Cristo. Por interés egoísta, por el deseo de ser honrado por los grandes de la tierra, entregó a la muerte a un inocente. Si Pilato hubiese obedecido a sus convicciones, nada hubiese tenido que ver con la condena de Jesús. Ahora, Cristo iba a morir. Yo no sé cómo, en caso de que Pilato lo libere, pero Cristo vino a morir. Esto no es algo que lo deseemos, esto no es algo que quisiéramos, pero era la única forma de salvarnos. Por eso, vuelvo a repetir, estaba en Pilato. Ahora, querido amigo, ¿qué estamos nosotros eh, poniendo como valioso ante Dios en este mundo? No vaya a ser que como Pilato estemos negociando nuestra salvación por algún reconocimiento terrenal, por algún logro humano. Esto es lo que hizo Pilato y triste fue su ruina. Lamentablemente no tenemos el tiempo de hablar, pero la ruina de Pilato fue triste. En cuanto a los soldados, aquí precisamente se hablaba de las ironías. Pilato le decía, eres tú el rey, y efectivamente era rey. Pilato, un pagano, quiso liberar a Cristo mientras su pueblo lo condenaba. Esta es la ironía. Y en cuanto a los soldados también, Jesús fue tomado y azotado a la vista de la muchedumbre. Entonces los soldados lo llevaron dentro de la sala al pretorio y convocaron a toda la cohorte, le vistieron de púrpura y poniéndole una corona tejida de espinas comenzaron luego a saludarle, salve rey de los judíos. Ya lo habían azotado y un azote cruel, un azote espantoso. Ya el cuerpo de Cristo estaba muy maltrecho, pero las burlas continuaron. Y aquí viene este título, salve rey de los judíos. Qué irónico porque en son de burla ellos adoraban a Cristo, que efectivamente era rey y que efectivamente merecía adoración. Pero estos, instigados por un odio diabólico, se mofaron de eso. No solo se burlaron, escupían en él y le adoraban hincadas las rodillas. De vez en cuando alguna mano perversa le arrebataba la caña que había sido puesta en su mano y con ella hería la corona que estaba sobre su frente, haciéndola penetrar las espinas en sus sienes y chorrear su sangre por su rostro y su barba. ¿Por qué hacían todo esto? Porque esto era, por un lado, normal en el Imperio Romano. Esto no es de sorprendernos, hacían cosas así, era común. Pero también Satanás estaba detrás, induciendo a la turba, al ultrajar al Salvador. Y él indujo obviamente a los soldados a golpear a Cristo. ¿Y por qué? Uno, porque su corazón, lamentablemente, corrompido por el pecado, solo alberga odio, solo alberga ira. Así es que estaba liberando todo ello. Y en segundo lugar tenía un propósito, que Cristo usase alguna represalia, si era posible, o incluso impulsarle a realizar algún milagro para liberarse y así destruir el plan de salvación. Si Cristo hubiera hecho algo para favorecerse, algo para tener ventaja, entonces el plan de salvación quedaba truncado. O si Cristo reaccionaba a las agresiones de la misma manera, también el plan de salvación quedaba truncado. Esto es lo que Satanás procuró. Provocar a Cristo, tentar a Cristo, usa tu poder. Nosotros no vamos a entender esta tentación
porque en primer lugar no estamos en la misma condición que Cristo, pero para el Señor sí era una tentación fuertísima. Cristo pudo actuar en su defensa, tan solo una palabra hubiera bastado. Una simple palabra, ángeles venían, o los soldados quedaban paralizados, o no sé, pero tan solo una palabra sí pudo calmar el mar. Pero esto hubiera hecho que Cristo utilizara su divinidad de manera ventajosa sobre el hombre, y no, esto no era lo que se tenía que hacer. Cristo vino a mostrar que la ley de Cristo, la ley de Dios sí se podía cumplir. No voy a hablar acá de la naturaleza de Cristo y todo ello, porque no viene al caso, pero Cristo vino a mostrar eso, que su ley sí se puede cumplir. Y lo cumplió. Adán fracasó y Cristo lo hizo posible, sin valerse de trampas, por así decirlo. Lamentablemente, los soldados no vislumbró y simplemente decidieron pues continuar con sus acciones. Finalmente Cristo es llevado a la cruz, algo que vamos a ver en el siguiente punto de estudio. Hablemos de la crucifixión. Toquemos este punto, la crucifixión de nuestro Señor Jesús. Ya siendo crucificado, nuestro Señor no formuló queja alguna. Su rostro seguía pálido y sereno, pero grandes gotas de sudor perlaban su frente. Miren, no es que Cristo no sintiera dolor, Él era hombre. Si tuvo hambre, si tuvo sueño, si tuvo sed, los clavos, las espinas, obviamente le dolían. Pero había algo mucho más grande que turbaba a Cristo, y era el hecho de sentir la carga del pecado. Recuerden que Cristo nunca pecó, toda la eternidad vivió en plena santidad, o existe en santidad. Y en ese momento como hombre estaba sintiendo todo el peso del pecado, y junto con esto estaba sintiendo la ira de Dios, el desprecio de Dios. Esto es lo que afligía su corazón. Estaba angustiado. La agonía que Cristo experimentó no lo podemos imaginar, pero basta aceptarlo. No hubo una mano piadosa que enjugara su rostro del rocío de la muerte, ni palabras de simpatía e inmutable fidelidad que sostuviera su corazón humano. Estaba pisando totalmente solo el lagar, y del pueblo nadie estuvo con él. A lo lejos solo podían ver sus madres, bueno, casi al pie de la cruz, su madre acompañadas de otras dos mujeres, y Juan. El resto lo había dejado. Toda esa muchedumbre que lo había recibido con honores, que lo escuchaba en el templo, que llevaba a sus enfermos, todos lo habían dejado. Estaba solo, y esto es lo que también describe el Salmos 22. Estoy solo, es lo que dice el Salmos 22. Mientras los soldados llevan a cabo su odiosa tarea, y él sufría la más aguda agonía, oró por sus enemigos. A esta agonía tenemos que sumarle las burlas que recibía del pueblo, de los soldados y del ladrón que no se arrepintió. A ver, sálvate, le decían, pues, si a otros salvaste, ¿por qué no te salvas tú? Si dice que resucitaste, verás un milagro. A ver, tantas cosas que has hecho, hazlo, sálvate. Tanto andabas hablando de que podías derrumbar el templo, pues ahora haz algo. Qué, qué horrible, qué pena, qué triste. Eh, la lección exponía algo muy bonito y muy conmovedor acá. La ironía decía de que Cristo no podía salvarse o no quería hacerlo, era porque así estaba salvando a otros. Él se pudo bajar de esa cruz, pero no lo quiso hacer por amor a nosotros, por amor a ti y por amor a mí.
Por eso en su oración, en ese momento de agonía, Cristo mirando al cielo, ora, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Yo no sé cómo habrías reaccionado tú en ese momento, pero me gustaría, querido amigo, que tú valores por un momento cuánto te ama Dios, al punto que si le has fallado una o más veces, hay un solo ruego en el corazón de Cristo: Padre, perdónalo. Padre, perdónalo. Por favor, cuando algún momento te sientas lejos de Cristo o indigno de su amor, recuerda esta oración. Hay un Salvador que oró por ti en la cruz. Esta oración de Jesús por sus enemigos abarca al mundo, pues se refiere a cada pecador que habrá de vivir hasta el tiempo del fin. El pueblo se burlaba, mientras que el Salvador, por amor a ese pueblo que se estaba burlando, permanecía sujetado a la cruz, no por la fuerza de los clavos, sino por amor a ti, por amor a mí. Continuamos leyendo. En cada espasmo soportado por el Hijo de Dios en la cruz, las gotas de sangre que fluyeron de su frente, sus manos y sus pies, las convulsiones de agonía que sacudieron su cuerpo, y la ineludible angustia que llenó su alma cuando su padre ocultó su rostro de él, hablan al hombre. Por amor a ti, el Hijo de Dios consintió fueran depositados sobre él. Por ti saqueó los dominios de la muerte y abrió las puertas del paraíso y la inmortalidad. El que calmó las airadas olas por su palabra y caminó por ellas, que hizo temblar a los demonios y logró que huyeran las enfermedades al toque de su mano, el que resucitó muertos y abrió los ojos de los ciegos, se ofreció en la cruz como el único sacrificio por el hombre. Él, el portador del pecado, soportó el castigo legal que merecíamos y se hizo pecado por el hombre. Qué linda declaración de amor de Dios. Los clavos habrán sostenido el cuerpo físico, pero era su amor por ti y por mí lo que sostuvo a Cristo en la cruz y lo sostuvo a la muerte. En otras palabras, Cristo no quería bajarse de la cruz. ¡Qué tremendo amor! Cristo no quería bajarse de la cruz porque, querido amigo, esa era tu cruz, esa era mi cruz. Y si Él se bajaba, yo hubiera estado ahí. Si Él se bajaba, Barrabás hubiera estado ahí. Qué tremendo amor de nuestro Señor. Vamos al momento cuando Cristo muere. Hay un terremoto, el velo se rasga en el templo y el desgarramiento del velo en el templo demostró que los sacrificios y los ritos judaicos ya no serían recibidos. El gran sacrificio había sido ofrecido y aceptado, y el Espíritu Santo que descendió en el día del Pentecostés dirigió la atención de los discípulos desde el santuario terrenal al celestial, donde Jesús había entrado con su propia sangre para derramar sobre sus discípulos los beneficios de su expiación. Hebreos detalla todo esto. Cristo ministro en un santuario no hecho por hombre, pero no vamos a entrar a esos detalles ahora. Lo que resalta aquí es que todos aquellos ritos que los sacerdotes año tras año sacrificaban, se estaba cumpliendo en Cristo en la cruz y ellos no se daban cuenta. ¿No será que nosotros vamos sábado tras sábado a la iglesia? Estamos cantando al Señor, estamos predicando su palabra y no nos damos cuenta que estamos lejos de Él. No nos damos cuenta que preferimos asuntos humanos a temas espirituales.
¿Será que al salir de la iglesia, después de haber servido, después de haber cantado, dado mi ofrenda, después de tal vez haberme golpeado el pecho y decir, sí, soy pecador, merezco y esto y aquello, lo primero que hago al salir de la iglesia es hablar del partido de fútbol, de la salida con los amigos, de las noticias, de cualquier otra cosa? Si esa es mi actitud, no estoy lejos del espíritu de aquellos que condenaron o rechazaron a Cristo. No estoy lejos, estoy igual, creyendo que por meros ritos, creyendo que por simples acciones, yo merezco la salvación. No, el pueblo judío creyó que por ser descendiente de Abraham, por ser el linaje escogido, ya eran salvos y no se estaban dando cuenta que habían rechazado al único que podía salvarlos. Por ello es que los judíos fueron dejados en tinieblas totales. Perdieron toda la luz que pudieron haber tenido acerca del plan de salvación y siguieron confiando en sus sacrificios y ofrendas inútiles. El santuario celestial había de reemplazar al terrenal, pero ellos no tenían noción del cambio, por lo tanto, no podían percibir ni recibir los beneficios de la mediación de Cristo Jesús. Hay que tener mucho cuidado, queridos amigos, qué cosas son las que están llenando mi mente. Y no vaya a ser que esté perdiendo de vista tremenda obra de nuestro Señor. No vaya a ser que esté perdiendo de vista el, perdón, que esté perdiendo de vista la salvación. Porque si yo pierdo de vista a Cristo, pierdo la salvación. Puedo estar sentado en la iglesia, puedo ser líder, puedo ser pastor, pero si yo me solté de Cristo, si yo dejé de mirar a Cristo, entonces estoy perdido, estoy perdido. No cometamos ese error. Los judíos, quizá esta parte vale la pena resaltar, los judíos fueron dejados en tinieblas no para que se condenen por si acaso. Pablo es un ejemplo claro de que el evangelio es para todos. Eso incluye a los judíos. Pero ellos habían dejado de ser el pueblo de Dios y no van a volver a ser. Hay ciertos movimientos que enseñan que Israel es la nación escogida de Dios. Él lo fue, pero perdieron ese privilegio y pueden salvarse, pero necesitan aceptar a Cristo como su Salvador. Si Israel volviera a ser la nación, el templo volviera a funcionar tal como se explica, entonces ¿a qué vino Cristo? ¿A qué vino Cristo a morir? O sea, murió solo por los gentiles y no por Israel, que necesitan del templo y todas sus funciones. Eso no tiene sentido. Cristo murió una vez y por todos. Israel puede salvarse, pero necesitan aceptar a Cristo. Al igual que nosotros, ser adventista no me da la salvación. La salvación es Cristo. Saber dominar profecías no me da la salvación. La salvación es Cristo Jesús. Creer que si yo desarrollo un carácter santo me voy a salvar, eso no me va a salvar. La salvación es Jesús. Y eso no debemos de perder de vista, queridos amigos. Cerramos este punto de estudio y vamos ahora a nuestro siguiente aspecto, siguiente tema de estudio. Muerte y sepultura. Bueno, ya vimos brevemente un punto relacionado a su muerte. Vamos a ver ahora qué ocurre en todo esto. José de Arimateas a Pilatos el cuerpo de Cristo, quien se sorprende. Bueno, este les concede, sorprendido que había muerto tan rápido, porque una muerte en cruz implicaba días. Espantosa, una muerte espantosa. Con suavidad y reverencia bajaron el cuerpo de Jesús. Sus lágrimas, de quienes lo hacían sus discípulos, aquí, no los 12 o los 11, porque lamentablemente Judas ya no estaba. Eh, los otros, como Arimateas, como Nicodemo y algunas mujeres, ayudaban en esta tarea. Sus lágrimas caían en abundancia mientras miraban su cuerpo magullado y lacerado. José poseía una tumba nueva, tallada en una roca. Se la estaba reservando para sí mismo, pero
ahora la preparó para Jesús. Ninguno de sus discípulos que habían prometido morir con él estaban con Cristo. Y uno del grupo de, de Sanedrín que condenó a Cristo estaba honrando a Cristo con su muerte, en su muerte. Algo muy parecido a lo que hizo María Magdalena. Ninguno de sus discípulos aceptaba la muerte de Cristo y María, sabiendo que podía morir Cristo, fue a ungirlo con lágrimas y con un perfume. Otra vez acá la ironía que yo estando en la iglesia, no vaya a ser que me pierda, y aquellos que algo escucharon de Cristo y lo aceptaron de todo corazón en lo poco que comprendieron, hereden la vida eterna. Eso es lo que estaba pasando acá. Ese grupo que había condenado, algunos de ellos, no todos por supuesto, como Arimateas, como Nicodemo, estaban embalsamando el cuerpo de Cristo para dejarlo en la tumba y poder prepararlo bien el día domingo. El cuerpo, juntamente con las especies traídas por Nicodemo, fue envuelto cuidadosamente en su sudario y el Redentor fue llevado a la tumba. Allí los 3 discípulos enderezaron los miembros heridos y cruzaron las manos magulladas sobre el pecho sin vida. Posiblemente Juan, ya que Juan acompañó a María hasta el último momento y junto con Arimateas y Nicodemo son los que, con cuánto dolor, solo imagínense esta escena. ¿Qué sentirías tú de estar colocando el cuerpo de Cristo para dejarlo muerto? No, no sé, hay una mezcla de emociones de repente, pero debió ser un momento solemne, un momento muy conmovedor, pero también un momento de repente de mucha intriga. ¿Por qué? ¿Qué pasó? No entendemos. Era un momento eh, único el que estaban viviendo en ese momento. Las mujeres galileas vinieron para ver si se había hecho todo lo que podía hacerse por el cuerpo muerto de su amado maestro. No podían hacer más porque era viernes. Cristo murió a eso de las 3 de la tarde, el cuerpo habrá bajado más o menos a las 4 o 5 de la tarde. El sol ya se estaba por poner, entonces tenían que guardar el sábado. Cristo reposó su cuerpo en la tumba el sábado y era necesario simplemente dejarlo ahí y volver el domingo, por eso fueron muy temprano. Bueno, eso hablaremos la próxima semana. Luego vieron cómo se hacía rodar la pesada piedra contra la entrada de la tumba y el Salvador fue dejado en el descanso. Las mujeres fueron las últimas que quedaron al lado de la cruz y las últimas que quedaron al lado de la tumba de Cristo. Mientras las sombras vespertinas iban cayendo, María Magdalena y las otras Marías permanecieron al lado del lugar donde descansaba su Señor, derramando lágrimas de pesar por la suerte de aquel a quien amaba. Qué momento más conmovedor, qué cuadro más duro les tocó vivir. Y no entendían que esto era necesario, como dice Cristo en Lucas 24, no entendían que todo esto era necesario. La lección termina en este punto, nuestro estudio nos lleva hasta este lugar. No vamos a entrar al capítulo 16 porque esto vamos a estudiar la próxima semana. Sin embargo, quisiera leer 2 últimas reflexiones con ustedes. El comentario bíblico adventista, tomando una cita de Elena de White, dice: como pueblo, nosotros no comprendemos cómo debiera ser el gran conflicto que se libra entre seres invisibles, la lucha entre los ángeles leales y desleales. No comprendemos todo el conflicto, por eso nos cuesta aceptar el dolor. Nos cuesta y no pretendamos entenderlo. No, te vas a desesperar, te puedes desanimar, te puedes volver loco si intentas entender todo. Entonces, ¿qué hago? Nuestra única seguridad es la palabra escrita. Debemos orar como lo hizo Daniel para que seamos guardados por los seres celestiales. Los ángeles, como espíritus ministradores, son enviados para servir a los que serán los herederos de la salvación. ¿Qué debemos hacer? Confiar en Dios. ¿Y cómo confío en Dios? Orando. Si estás pasando por un momento muy duro,
Yo no tengo la respuesta. Y posiblemente tú ves en la Biblia y simplemente escuchas lo mismo. Dios te ama, confía. Y no vamos a entender. No vamos a entender. Esto no es fácil. Nos cuesta. No es sencillo. Pero ora, querido amigo. Abre tu corazón en ese momento. Mira al cielo y dile al Señor, ¿por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué permites que sea yo? ¿Qué hice? ¿Qué pasó? ¿Qué hice mal? ¿Qué hice bien? Señor, no entiendo. Pero dice tu palabra que tengo que confiar en ti. Pero dice tu palabra que tengo que creer en ti. Y no puedo, me cuesta. Y como este padre, como este leproso, Señor, puedes ayudarme. Señor, si quieres, ayúdame. Y el Señor hará. No sé qué, no sé cómo, pero el Señor hará. Ora, dice, ora. Mis hermanos, oren como nunca habéis orado. No estamos preparados para la venida del Señor. Necesitamos hacer una obra consumada para la eternidad. Tenemos que prepararnos más, queridos amigos. Esto significa tenemos que orar más. Tenemos que orar más. Es decir, tienes que pasar más tiempo con Dios. Tienes que dedicar minutos, horas a estar con Dios. Es la única manera, es la única forma. Porque María Magdalena fue la primera mujer que vio al Cristo resucitado, porque ella sobre los discípulos entendió que lo más importante era estar con Dios. Por eso el domingo fue muy temprano, porque le gustaba estar con Cristo. Aunque ella no comprendió en su totalidad, le era velado todo lo que estaba ocurriendo, pero nos deja esa lección. Querer estar con Cristo. Finalmente, esta cita, Hechos de los Apóstoles, dice lo siguiente. Dios no impide las conspiraciones de los hombres perversos, sino que hace que sus ardides obren para bien a los que en la prueba y en el conflicto mantienen su fe y lealtad. Nunca olvides que Dios puede sacar algo bueno de lo malo que estás pasando. Es más, Dios puede sacar una bendición del error que has cometido. Pero hay que confiar, hay que creer. Los ejemplos bíblicos de constancia humana atestiguan la fidelidad de las promesas de Dios, su constante presencia y su gracia sostenedora. Hay muchas historias. Recuerda que la Biblia no te va a presentar la historia de gente santa, de gente perfecta, de gente que alcanzó un estándar de santidad envidiable, que Elías era un superhombre, que Abraham era alguien más perfecto que nosotros. No. Yo estoy seguro de los que estamos escuchando acá, no hemos cometido los pecados de David, no hemos cometido los pecados de Abraham, no hemos cometido las acciones de Jacob. Entonces, estos hombres aprendieron a confiar en Dios. No solo en el hecho de que Dios les puede dar la ayuda, estos hombres aprendieron que Dios ayuda, pero que también restaura, también endereza, también edifica. Su gracia sostenedora te va a sostener. Testificaron del poder de la fe para resistir a las potestades del mundo. Es obra de la fe confiar en Dios en la hora más oscura y sentir, a pesar de ser duramente probados y azotados por la tempestad, que nuestro Padre empuña el timón. ¿Quién dirige tu vida, querido amigo? ¿Quién está dirigiendo a tu familia? Yo no sé si le has dado el timón de tu vida a Dios. Me gustaría que lo hagas. Te animaría que tú le entregues el control de tu vida a Dios. Recuerda, Dios nunca ha perdido. La barca donde va Dios nunca se hunde. La nave que Dios dirige nunca va a encallar. Esa barca, a pesar de la tormenta que pueda presentarse, siempre llega a su destino. Deja que Dios tome el timón de tu vida. Solo el ojo de la fe puede ver más allá de las cosas presentes para estimar correctamente el valor de las riquezas eternas.
Que Dios, en su gran amor, nos ayude a ver aquello que no podemos. Nos ayude a creer en aquello que no sabemos. Nos ayude a entender que Él tiene el control o desea tener el control de nuestra vida. Esta lección nos enseña que a pesar de las tremendas dificultades que Satanás nos va a presentar, Dios ya ganó. Parecía que Cristo estaba derrotado. Parecía que los discípulos habían perdido. Pero precisamente ese fue el momento cuando Satanás perdió. Terminamos nuestro estudio en este punto, queridos amigos. Una preciosa lección. Espero que hayas estudiado, espero que hayas dedicado tiempo a este estudio del capítulo 15 del libro de Marcos. Gracias por acompañarme, gracias por dedicar estos minutos. Que Dios te bendiga. Espero que la próxima semana podamos continuar con este estudio, con el último capítulo de la lección, con el último capítulo del libro de Marcos. Que Dios los bendiga. Un fuerte abrazo a cada uno de ustedes. Hasta la próxima semana.